La cena del Señor, hermanos, es un acto que es fundamental en la adoración que la iglesia le ofrece a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, después de haber tratado y dado instrucciones precisas acerca de la cubierta, en el caso de todo varón y toda mujer que oran o profetizan, como vimos la semana pasada, ahora procede a dar instrucciones también que ayudarían a corregir el desorden creado durante las reuniones o asambleas de la iglesia del Señor allí en Corinto y particularmente en los siguientes versículos acerca de la cena del Señor. En el verso 17 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, primero los Corintios 11, verso 17, dice el apóstol Pablo: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hermanos, si antes los elogió, como vimos en el versículo 2, había cosas dignas de elogio entre los corintios, pero ahora, en lo que sigue, en lo que va a proceder a explicar, dice Pablo: no puedo elogiarlos, no puedo. Y es que cuando ellos se reunían como iglesia, desafortunadamente, como aquí expresa y enfatiza, no se reunían para lo mejor. No era esta reunión para edificación e instrucción. No era para vivificación y consuelo de las almas. No era para crecer en gracia y conocimiento. No era para ser más santos, más celosos, más fructíferos, más útiles. No era para eso la reunión que ellos tenían, lamentablemente. Se reunían, sí, pero para lo peor, dice el apóstol Pablo. Hermanos, qué triste y qué lamentable que se exprese Pablo así de la iglesia en Corinto, pero era la realidad. Se reunían para lo peor, para complacerse con lujos y con excesos, para fomentar herejías, partidos y divisiones, para volverse más carnales, más escandalosos y más inútiles. Para eso se reunían, tristemente. Hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo describe todos esos problemas que había entre ellos y cómo él da instrucciones exactas y precisas de lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer durante las reuniones. Y él toca, hermanos, primeramente esta cuestión acerca de la cena del Señor. Vamos viendo, hermanos, lo primero que Pablo enfatiza es que aunque ellos estaban juntos, estaban reunidos ahí como iglesia, estaban divididos. Y todo iba, hermanos, por el mismo rumbo, ¿verdad?, de los desórdenes y las cosas carnales que hacían durante la asamblea. Versículo 18 dice la Escritura: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, dice aquí. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Sí, hermanos, estaban juntos como iglesia, pero a la vez divididos. A veces podemos en nuestras casas estar juntos y convivir, como algunos lo hemos hecho en este día. Sin embargo, algo muy diferente es reunirnos como iglesia. Pablo dice: cuando os reunís como iglesia. No es lo mismo. Los hermanos del primer siglo se reunían regularmente en asamblea el primer día de la semana y también lo hacían entre semana. El domingo recordaban la muerte de Cristo Jesús al tomar la cena del Señor. Pablo en esta misma carta les instruye un poquito más adelante, lo vamos a ver, a ofrendar de acuerdo a lo que se haya prosperado. Y también, hermanos, podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo, por ejemplo, en el caso de la iglesia en Jerusalén, se reunían cada día en el templo. Y allí recibían la instrucción apostólica y eran edificados en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hoy en día nosotros igualmente nos reunimos como iglesia. Nos reunimos el primer día de la semana. Esta mañana nos reunimos. En esta tarde, 5 de la tarde, estamos congregados como iglesia. Igualmente lo hacemos los días miércoles a las 7 de la tarde. Y seguramente los corintios también tenían sus propios horarios en que se reunían como iglesia. Pero hermanos,
lamentablemente cuando lo hacían, dice Pablo, hay divisiones entre ustedes. Había divisiones. Al parecer, estas divisiones o cismas que había entre ellos tenían que ver con la clase social y económica dentro de la congregación, por el contexto que ahorita vamos a estar analizando. Hermanos, en una misma iglesia local puede haber, por ejemplo, miembros ricos, acaudalados, adinerados, y puede haber en la misma congregación hermanos pobres, económicamente hablando. Puede haber en una iglesia personas distinguidas en el ámbito social y puede haber personas también humildes. En el primer siglo había iglesias donde había miembros que eran esclavos. Así que los esclavos eran lo más bajo que podía haber en lo que es el ámbito de la sociedad. Y a personas que tenían posiciones altas aún dentro de las esferas del gobierno. En una iglesia, hermanos, puede haber miembros que están bien preparados en cuanto a la secular. Pueden ser personas que son exitosos en sus profesiones y trabajos, pero también puede haber hermanos que ni siquiera sepan leer y escribir porque no fueron a la escuela. Puede haber, hermanos, diferentes niveles en cuestiones de este tipo que acabo de mencionar y otras más. Sin embargo, a los ojos de Dios, todos somos iguales. Y esto es algo muy importante. Todos somos iguales. Y estas cosas no nos distinguen más, ni nos hacen tampoco inferiores si acaso no las tenemos. Y nunca, hermanos, en una iglesia debe de haber divisiones o cismas por causa de este tipo de cuestiones. No debe de haber, hermanos, en la iglesia estas diferencias que se remarquen a la hora de que estemos juntos. Mucho menos debe de haber desprecio a quienes no posean estas ventajas terrenales. Decir, el hermano es menos que yo, ¿verdad? La hermana es menos que yo, porque no es de mi nivel social, o de mi nivel económico, o de mi nivel secular. No. A los ojos de Dios, hermanos, no hay tales distinciones. Ahora bien, en la iglesia de Corinto sí había. Tristemente, hermanos, había cuestiones que los dividía, aunque estaban juntos. En el verso 19 dice el apóstol Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, aunque en general pues las divisiones son dañinas, no queremos que haya divisiones en la iglesia, son perjudiciales, pero por lo menos en este caso había algo bueno que iba a surgir. Dice Pablo que los que eran verdaderamente espirituales, los que eran verdaderamente aprobados por Dios, serían hechos manifiestos ahí en Corinto. Hermanos, con esto Dios no está dando su consentimiento para que haya divisiones en la iglesia. Es algo que yo quiero aclarar. Es preciso, dice, que haya divisiones entre vosotros, pero no pensemos que es algo bueno en la iglesia, no pensemos que es algo que está bien si estamos divididos. No debe de haber divisiones. Lo que Pablo está diciendo es que debido a las condiciones carnales que había en muchos miembros allí en la iglesia en Corinto, era inevitable que las divisiones surgieran en la congregación. No se podían evitar por las mismas circunstancias de que no eran hermanos espirituales. Es preciso, es inevitable que estas cosas sucedan, y si suceden, al menos, ¿verdad? Ahí se iba a manifestar quiénes eran de Dios. Ahora, hermanos, vemos que Pablo continúa explicando ahora algo en particular, y tiene que ver con este mandamiento tan importante que estaba siendo corrompido, había sido corrompido por miembros allí en la congregación. El versículo 20 continúa Pablo y les dice, cuando pues os reunís vosotros, dice claramente, esto no es comer la cena del Señor. Esto que ustedes están haciendo, esto no es así. No es. Lo que los hermanos hacían era tan deplorable que en realidad, hermanos, lo que ellos practicaban
no era participar, no era comer la cena del Señor. Dios no veía nada bien, ni aceptaba para nada lo que ellos estaban haciendo. Ellos, hermanos, no podían afirmar con legitimidad que era algo dedicado al Señor porque no lo honraban en lo más mínimo. Lo que ellos hacían no era adorar a Dios, no era honrarle. En su mente había otra cosa totalmente diferente. Por otro lado, hermanos, la cena del Señor, por lo que explica aquí el apóstol Pablo, no es un acto del cual se pueda participar en la casa. Que diga, yo me quedo en la casa, yo aquí tomo la cena del Señor, aquí como del pan, del fruto de la vid. No. Lea bien lo que dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y esto se hace en la reunión de la iglesia, cuando os reunís como iglesia. La cena del Señor, hermanos, se lleva a cabo en asamblea de la congregación. Somos aproximadamente entre 90 y 100 miembros aquí en esta iglesia. No se trata de cada quien lo haga particularmente. Tenemos que reunirnos como iglesia, y en la reunión de la iglesia, como encontramos el ejemplo aprobado en Hechos 20, tiene que ser el primer día de la semana. Al estar reunidos como iglesia es que se participa. Cada uno toma del pan, cada uno bebe del fruto de la vid, pero estando en la asamblea de la iglesia, en esta reunión. En el verso 21, el apóstol Pablo continúa diciendo y explica: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y aquí hay algo, hermanos, muy importante y muy interesante que tenemos nosotros que ver que estaba sucediendo en la iglesia. Y ese es el punto que Pablo reprende, ¿verdad? Y esta es la corrupción que se estaba llevando a cabo. Y por eso dice Pablo, esto no es tomar la cena del Señor. El problema que tenían en la iglesia es que habían asociado la cena del Señor con una especie de comida ordinaria. Y no solo eso, hermanos, no solo habían corrompido en ese sentido la cena del Señor, sino que en esa corrupción del mandamiento había discriminación o había acepción de personas entre ellos. ¿Sí? Su visión al reunirse no era tanto participar de la cena del Señor, sino tomar, dice aquí, su propia cena. Fíjense bien, hermanos, hay dos cosas involucradas. Por un lado, la cena del Señor, y por otro lado, una cena ordinaria que era su propia cena, dice aquí la Escritura. Dos cenas que habían sido entremezcladas por la iglesia en Corinto. Algunos comentaristas sugieren que esta comida, a la cual Pablo se refiere como su propia cena, la llevaban a cabo justificados en la cena pascual. ¿Sí? Se excusaban, por ejemplo, en el hecho de que Jesús primero cenó la Pascua, y después de haber cenado, Él instituyó la cena del Señor. Así que ellos también hacían una mezcla de comida común, comida ordinaria, y después la cena del Señor. Otros comentaristas sugieren que los conversos entre los gentiles habían introducido en el culto de la iglesia, en conexión con la cena del Señor, una comida ordinaria de la manera que se hacían los cultos paganos ofrecidos a los ídolos. Y hemos hablado mucho, ¿verdad?, acerca de estas fiestas donde se ofrecían animales y se hacía comida y había lugar ahí para comer de eso sacrificado, y también se vendía las carnicerías, etcétera, pero los paganos acostumbraban mucho a hacer esto. Entonces también existe la posibilidad de que de esa manera haya llegado esa comida ordinaria que habían entremezclado con la cena del Señor. Comían, se saciaban y tomaban la cena.
Dos cosas mezcladas a la vez ahí en las reuniones de la iglesia. El punto, hermanos, es que habían pervertido el mandamiento del Señor. Y eso era lo condenable. Dice Pablo, esto no es así. Esto no es comer la cena del Señor. No lo es. La Santa Cena, hermanos, consta de solo dos elementos: el pan sin levadura y el fruto de la vid o jugo de uva. Nada más. Añadirle cualquier otra cosa a la cena del Señor es pervertirla. Es pervertir, adulterar el mandamiento claro y específico que nos ha dado Cristo. Él sí, ¿verdad?, instituyó la cena, y Él toma el pan y toma el fruto de la vid y les dice, haced esto en memoria de mí. Pero Él no hace referencia a que tenía que haber toda una cena completa, como lo fue la Pascua, ¿verdad? Y con aquel cordero y cómo se comía. Y de la misma manera, aquí tenemos que hacer una comida y después tomar la cena, porque así lo hizo Jesús. Jesús no habla de lo que había cenado anteriormente, sino del pan y del fruto de la vid. Nada más estos dos elementos constituyen la cena del Señor. Esto es algo muy importante, hermanos. Cuando se reunían como iglesia, por lo que dice Pablo, cada uno traía a la reunión su propia comida. Los ricos traían comida de ricos y los pobres, pues comida de pobres. Y algunos ni siquiera traían comida a la reunión de la iglesia. Así que, hermanos, lo que sucedía es que los unos no consideraban a los demás, sino que comían en abundancia y, como dice Pablo, hasta se embriagaban, mientras que otros quedaban con hambre. Cuando habla del término embriagarse, hermanos, este término puede tener dos sentidos. Uno literal, estar borracho, y el otro puede ser en un sentido figurado. En un sentido figurado, embriagarse significa comer y beber en demasía o con gran abundancia. Usted juzgue, ¿verdad?, si era en un sentido literal o figurado lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. A mí en lo particular se me haría demasiado descaro que se emborracharan literalmente en la reunión de la iglesia a lo que ellos llamaban participar de la cena del Señor. Yo me inclino un poco más a que era algo figurado, que comían en abundancia, ¿verdad?, mientras que otros ni siquiera nada. Pero no descarto también la posibilidad de que alguno por allí se embriagara. En lo particular, hermanos, pues se me hace bien triste y bien lamentable la situación en la iglesia de Corinto en cuestión de este acto tan hermoso que el Señor estableció para recordar cómo nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados, cómo Jesús vino a morir a este mundo para darnos salvación, y que algo tan solemne sea de esa manera pervertido, pero así era lo que estaba sucediendo allí. Un comentarista que se llama Gerd Theissen, él dice lo siguiente, dice, los cristianos que proveían un lugar para que la iglesia se reuniera, tenían medios materiales y un elevado nivel social. Cuando tomaban sus comidas, se separaban del elemento de clase inferior en la iglesia. Comían cuando lo deseaban y tan suntuosamente como lo deseaban. La iglesia había adoptado las distinciones de clase que se daban por sentado en la cultura más amplia. Sin embargo, eran nocivas para la comunión de los redimidos por la gracia de Dios. Sí, había niveles sociales, había diferentes estatus dentro de la congregación, y decían, nos separamos de la chusma, ¿verdad? No nos juntamos con aquellos. Y así, hermanos, estaban divididos en la iglesia. Y estos traían comida de ricos y en abundancia, y se saciaban y hasta se embriagaban. Y los otros aún tenían hambre, dice la Escritura. No solamente estaba mal, hermanos, lo que hacían en cuanto a traer comida y corromper la cena, pero de pilón, ¿verdad?,
Eso provocaba divisiones entre ellos de clases sociales. Y estaban, literalmente, como dice Pablo, divididos. Divididos. Por lo que aquí leemos, hermanos, los ricos no tenían ninguna consideración con los pobres, se adelantaban a comer lo suyo, hacían caso omiso de los demás, no les importaba. A lo mejor había algún hermano por ahí de clase baja, de clase humilde. A lo mejor por ahí había algunos hermanos que inclusive eran esclavos. Estos no se juntaban con ellos ni compartían de lo que ellos tenían. No solamente estaba mal tener comidas ordinarias en las reuniones de la iglesia, pero para colmo de males, no comenzaban al mismo tiempo, no comían juntos, generando así divisiones, generando disensiones, generando bandos de diferente estatus social. No había la consideración debida del uno por el otro, solo había egoísmo y había actitud carnal. Repito, hermanos, estas comidas carecían de autoridad bíblica como parte de la asamblea de la iglesia. Tales comidas no deben llevarse a cabo cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Los corintios tenían que quitar, que eliminar eso, porque no era parte de la cena del Señor. No lo era. La cena del Señor es un acto solemne. Esta mañana participamos todos. Y en este acto, hermanos, tenemos comunión, como ya lo vimos un poquito más atrás, con el cuerpo y con la sangre de Cristo Jesús. Tenemos parte en los beneficios de su muerte de cruz. Cuando participamos debemos respetuosamente recordar aquellos momentos de dolor y de sufrimiento. Nuestra mente se debe trasladar y estar haciendo memoria y reflexionando en todo el sacrificio de Cristo para salvarnos. Así debemos estar. Recordar aquellos momentos con dolor, con sufrimiento, aquellos momentos que Jesús entregó su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y esto, hermanos, esto es lo que corresponde en este acto solemne de adoración. Hermanos, aquí, cuando estamos reunidos como iglesia, no se viene a saciar el estómago. No. Aquí no se viene a hacer banquetes, mucho menos se viene a menospreciar a los que menos tienen. Y puede ser en ese sentido la comida, pero puede ser también en otros aspectos que algunos menosprecien a los que tienen menos en cualquier condición, en cualquier situación de este mundo. No se viene a esto a la iglesia, por supuesto que no. Venimos, pero venimos a adorar a Dios. Venimos a recordar la muerte de su Hijo Jesucristo mientras participamos de la cena. Y tenemos que hacerlo todo, hermanos. Todo para honra y gloria de Dios. Dijo Cristo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Reunirnos como iglesia para satisfacer nuestros deseos carnales y no para adorar a Dios es pecado. Lo es. Los corintios venían a la reunión, pero venían por la comida que saciaba su estómago y no por la conmemoración de la muerte de Cristo. Su mente estaba puesta en otro aspecto, en otra cosa totalmente diferente. Nos reunimos para partir del pan. Nos reunimos para recordar el sacrificio del Señor. Pero no venimos pensando, ¿qué vamos a llevar de comer? ¿Qué va a haber de comida hoy? Tenemos hambre. No, vamos a tener hambre, pero hambre espiritual, hambre de la palabra de Dios, no hambre de comida física. Y si acaso tenemos hambre de comida física, al salir de este lugar. Pero cuando estamos reunidos como iglesia, hermanos, no debemos nosotros participar de cuestiones de este tipo. Esta es una de las razones, hermanos, que cuando nos reunimos como iglesia, nosotros no ofrecemos donas o pastelitos o café, ni ninguna otra cosa por el estilo. Hay muchas iglesias, lugares de reunión, iglesias entre comillas, grupos religiosos, donde usted entra y está la barra del café
Y las donas, los panecitos, los pastelitos, ahí están para las personas. Si usted toma su café y va y se sienta, ¿verdad? Y se come su donita y así es. En otros lugares tienen hasta cafeterías y su cocina y todo. Y a veces está la reunión de la iglesia. Platicaba un hermano que ahora se reúne en el West Side. Los hermanos allá y de dónde él viene. Dice, hermano, estamos participando de la cena del Señor. Y llegaba el olor a comida que se venía desde la cocina y las hermanas allá cocinando. Y los que repartían la cena tenían que ir hasta la cocina a llevarles el pan y el fruto de la vid. Están en la reunión, pero están pensando en la comida que sacia el estómago. Hermanos, eso no es correcto. Eso no debe ser así. No es la razón por la cual estamos aquí. Nos damos cita en este lugar para adorar a Dios y para aprender más de su palabra. Estamos aquí para recordar la muerte de Cristo, para alabar su glorioso nombre. No queremos, hermanos, tomar eventos espirituales y convertirlos en alimento de nuestros deseos carnales. Por eso el apóstol Pablo, note usted lo que dice en el verso siguiente, en el verso 22, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y no está hablando de la cena del Señor. Está hablando de sus propias cenas. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, dice Pablo, en esto no os alabo. Claro que no. La asamblea de la iglesia no es para diversión. La asamblea de la iglesia no es para eventos sociales ni para hacer banquetes, es para propósitos espirituales. Para todas estas cuestiones, como dice Pablo, para comer y beber, tenemos nuestras propias casas. Gracias a Dios, todos o la gran mayoría tenemos nuestra casa. ¿Sí? Queremos comer y beber, queremos festejar, queremos convivir, queremos, hermanos, diversión, queremos nosotros estar juntos con otros y hacer carne y lo que sea. Tenemos nuestras casas. Hagámoslo en nuestras propias casas, sin relación con la asamblea de la iglesia. Invite a todos los hermanos si quiere, o júntense. A veces lo hacemos. Nos juntamos. Y unos llevamos ensalada y otros llevamos pan y otros llevamos diferentes cosas. Y nos juntamos y comemos y convivimos. Pero, repito, no estamos reunidos como iglesia. No estamos en asamblea. Estamos en nuestras propias casas. Y eso es lo correcto. Aquí solamente la cena del Señor. Pan y fruto de la vid. En nuestras casas, lo que queramos. Lo que queramos. Y cuánto queramos. Si quiere comer mucho, está bien. Sin caer tampoco, ¿verdad?, en la exageración. Pero estamos en nuestra casa. Para eso es. La iglesia en Jerusalén, en Hechos 2, dice que comían en las casas con alegría y sencillez de corazón. Y eso es muy importante, es algo muy bueno y muy bonito, convivir y comer juntos, sí. Pero repito, en la casa. La iglesia de Cristo, hermanos, no tiene como misión la obra de divertir o de eventos sociales. La obra de la iglesia es evangelismo, la obra de la iglesia es edificación, la obra de la iglesia es benevolencia. Toda actividad social, toda actividad recreativa no forma parte de la obra de la iglesia, así que no hay autoridad bíblica para practicarla, para fomentarla o para financiarlas. Cuestiones sociales, hermanos, deben de ser financiadas de nuestro propio bolsillo y deben ser llevadas a cabo en nuestra propia casa, fuera de la reunión de la iglesia. Esto es lo que instruye el apóstol Pablo. Él no les dice a los hermanos en Corinto que podían continuar con estas dos actividades en la iglesia, con la cena, su propia cena, y con la cena del Señor. No les dice, miren, siguen igual, nada más hagan una distinción de las dos cosas y compártanse ahí los unos con los otros, no menosprecien. Pablo no dice eso. Él les dice, ¿no tienen casa donde comáis y bebáis? Háganlo en sus casas.
En la reunión de la iglesia no. ¿Sí? No bastaba simplemente separar ambas actividades y ya todo estaba bien. No. Por eso concluimos, hermanos, que esto no tiene nada que ver con la iglesia local en asamblea, esta cena. Comían su propia cena, comida ordinaria, se separaban en clases, se adelantaban unos a otros con esta clase de comidas, menospreciaban a los otros, y era una mezcolanza que habían hecho con la cena del Señor. Esto estaba mal. Eso estaba mal. Entonces, hermanos, los corintios lamentablemente cometían dos grandes males, como dice Pablo. Uno, corromper la naturaleza y obra de la iglesia, la cual es meramente espiritual, no tiene que ver con comidas, con banquetes, ¿verdad? Como ellos lo hacían. Y la otra es que los ricos de la congregación avergonzaban a los hermanos más pobres al comer ellos en abundancia, mientras dejaban a los pobres con hambre. Ahí se faltaron unas letras, con hambre, excluyéndolos de su abundancia. Esto es algo que no se debe hacer ni en las casas. ¿Sí? Ni en las casas. Tenemos nosotros que ver a todos nuestros hermanos por igual. Como dice el hermano Andy Urbina, que no está ahora, yo los amo a todos, hermanos. Y así debe de ser, sin acepción de personas. Y no decir, este sí lo quiero, este sí lo invito, a estos no, estos. No, debemos de vernos a todos los hermanos igual, sin importar las clases sociales, económicas, nada de eso, hermanos. No estaba bien que lo hicieran en la iglesia, en la reunión, mucho menos, hermanos. En las casas tampoco. Así se dividió la iglesia conforme a los rangos sociales, causando estas cismas entre ellos. Los que hacían estas cosas en Corinto no eran dignos de alabanza, eran dignos simplemente de reprensión, de censura. Pablo, hermanos, no estaba nada feliz con la actitud que estaban teniendo los hermanos. Por eso, pues les da instrucciones, hermanos, y los reprende en cuanto a lo que hacían y ahora cómo debían de hacerlo. La cena del Señor es única, no se pervierte, no se mezcla con otras cosas, y cualquier cuestión de comida, de bebida ordinaria, tenemos nuestras casas para hacerlo. Vamos a dejar aquí la lectura, hermanos, si Dios lo permite, continuamos la próxima ocasión. Gracias por su atención a este mensaje.